Bien, estamos aquí en la segunda sesión analizando la obra de José María Argueda. Un momento, muchachos. Vamos a esperar que se estabilice el PDF. Bien, entonces en la obra Toda la Sangre, pues les indicaba que fue publicada en el año 1964 y es que Toda la Sangre es una novela de amplio aliento en la que el elemento autobiográfico también presente está, pero con menor medida que en las obras anteriores. Y entonces, Arguedas pues presenta en este libro a Rendón Wilca, personaje central de la narración cuya vida transcurre por unos cauces paralelos a la del novelista. Al igual que Arguedas, pues sufre las humillaciones, Rendón Wilca, de los primeros años de colegio, del cual le quedará un recuerdo imborrable. Quizás por haber estudiado en los suburbios de Lima y con medios económicos muy precarios. Y es que desde los primeros años el chico Brandon Wilka siente la injusticia de los potentados y señores. Esta es una idea fija que le acompañará toda su vida. Esto le va a animar a que, una vez terminados los primeros estudios, pues regrese a su tierra eh, chica o su patria natal y aquel pequeño chico que le había abandonado un día todas sus pequeñas cosas personales, incitado por los suyos para conocer los adelantos del gran mundo, pues vuelve otra vez hecho un hombre y con una idea fija que ha madurado durante muchos años. Entonces, fue tan total la entrega de Rendón Wilka que terminó con la muerte. Y esto va a ser la inmolación de un gran héroe. Ante un pelotón de soldados, pues Wilka elige valientemente su final. Si quieres, si te provoca, dame la muertecita, la pequeña muerte, capitán. Y sacudido por las balas, pues va a caer de cara sobre el empedrado, vomitando sangre por la boca y por las orejas. Exactamente igual que en un atardecer del mes de noviembre del año 69, en un sitio menos problemático y más tranquilo, pues el aula de una universidad, cuando ya había salido el último alumno, Arguedas dio cumplimiento a una idea que desde joven le perseguía su propia muerte y con un revólver de pequeño calibre se levantó la tapa de los sesos. Con eso terminaba Arguedas de encarnar la figura del personaje que eligió para esta novela, la de Rendón Wilka, que como indio tuvo una dolorosa y lenta agonía. Y es que tal tónica es característica de muchas novelas y todas ellas denotan un presagio de dolor y de amargura, refiriéndose a los sufrimientos del indígena comunero. En toda la sangre es la denuncia que va a haber de la opresión sobre los indios, y en este caso ejercida por Fermín y Bruno, hijos del viejo don Andrés, que han levantado el pueblo indio y le quiere y que se suicida ante la avaricia de su descendiente. Fermín y don Bruno se rigen por la explotación y el empobrecimiento. Y es que a raíz de esto van a surgir rebeliones y cabecillas tales como la de Rendón Wilka, que luchan por los derechos de los suyos. Y gráficamente pues se va a describir una situación: la tierra del siervo es de la hacienda, por tanto el siervo es de la hacienda, vida y muerte. En tiempos del rey español la tierra era del rey español y también la vida, al menos en los escritos. Y es que desde la república cada hacendado era un rey español. Entonces, incluso lo llegaban a apodar zar,
que en cualquier momento pues enviaban un destacamento de soldados para sofocar aquellos disturbios que se originaban pues dentro de lo que es eh, dentro de lo que es la trama, pues. Entonces, un momento, en este punto, pues, aquí en este libro, pues, como se puede hacer mención a los temas que mencioné de los que iba a tratar, pues, el escritor, aquí es donde yo quiero llegar, que para mí es lo más traumático de la obra, y ustedes se preguntarán por qué, y es que este escritor, pues, hizo algo que nadie pensó, pues, que llegaría a suceder en la vida real. Y es que José María Arguedas se sintió tan identificado con esta obra Toda la sangre. Y un caso tan particular, pues, es que su infancia, pues, su infancia fue muy traumática, pues su madre había fallecido a temprana edad y su padre prácticamente lo desatendió y él fue criado pues por las personas que laboraban en la casa paterna, y eran indígenas, pues, y él se sintió conectado con ellos, él sintió más la caricia, el cariño, la atención de la sirvienta que de su propio, que de su propio padre. Entonces, claro, pero yo no puedo utilizar estos 180 menos alfa. Algo interesante que se da en Toda la sangre es que el personaje principal, llamado Wilka, Rendón Wilka, uno de los personajes más anecdóticos que van a aparecer ahí en esta obra, termina enfrentándose a unos soldados para que prácticamente lo mataran. Pues este chico había pasado por muchas penurias y había conocido las injusticias del mundo real. ¿Ve? En esa época de la obra Toda la sangre, era un momento demasiado, en el contexto era muy violento, habían abusos y todo esto lo sufrió el pobre Wilka. Entonces, yo me quiero imaginar que Arguedas se sintió identificado con Wilka. ¿Ves? Al entregarse a la muerte prácticamente, al enfrentarse a la muerte como el deseo de morir. Y si buscas en el internet o fuentes documentales en biblioteca, pues te vas a conseguir cómo fue la muerte de Arguedas y te vas a hacer la relación directamente con Wilka. Y es que este personaje, Arguedas, tuvo una muerte similar a Wilka. Arguedas se encerró en uno de los baños de la universidad y se disparó en la cabeza. No murió en el acto, pero pasó 5 días de agonía y falleció el 2 de diciembre de 1969. ¿Por qué lo hizo? No sabríamos qué era lo que pasaba por la cabeza de Arguedas, pero me imagino que todas las cosas que vivió, estar preso, ver el mundo del vago, del vandalismo, de las injusticias sociales, pero más hacia las indigenistas, pues me imagino que se los tomó muy a pecho y lo conmovieron demasiado que no pudo soportarlo. El día de su entierro, figúrese que él ya tenía como todo planificado, pues él en su diario había pedido que en su entierro tocaran, pues, el músico Damián tocara el violín ante su féretro, acompañado por los artistas Luciano y los danzantes de tijera Gerardo Zacarías,
y luego pronunció un breve discurso en palabras que transmitieron el sentimiento del pueblo indígena, que lamentó profundamente su partida. Entonces, esto es como que bastante interesante, pues que una obra pueda llegarse a convertir en parte de la vida real. Sus restos pues fueron enterrados en el cementerio El Ángel y en junio del 2004, pero fueron exhumados y trasladados a Andahuayla, donde el escritor nació. Entonces, en el año de 1969, el mismo año en que se suicidó, pues Alguera concedió una entrevista a Dorfman para la revista Trice. Y él señala en este artículo, que quiero que presten atención, donde dice, entiendo, de manera textual se los digo, entiendo y he asimilado la cultura llamada occidental, hasta un grado relativamente alto. Admiro a Bach y a Prokofiev, a Shakespeare, a Sófocles, a Rimbaud, a Camus y Elio, pero más plenamente gozo con las canciones tradicionales de mi pueblo. Puedo cantar con la pureza auténtica de un indio chanca o un aragüí de cosecha. ¿Qué soy? Un hombre civilizado que no ha dejado de ser en la médula un indígena del Perú. Indígena, no indio. Y así he caminado por las calles de París y de Roma, de Berlín y de Buenos Aires. Y quienes me oyeron cantar han escuchado melodías absolutamente desconocidas, de gran belleza y con un mensaje original. La barbarie es una palabra que inventaron los europeos cuando estaban muy seguros de que ellos eran superiores a los hombres de otra raza y de otros continentes. Esto lo señaló José María Argueda. Entonces, si hacemos la comparación de lo que es el resumen de toda la sangre, pues podremos observar y analizar que este personaje, pues, como es el caso de Wilka, señala en la obra que la muerte de Wilka es la inmolación de un héroe, porque Wilka ante un pelotón de soldados elige valientemente su final, si quieres, si te provoca. Entonces, dame la muertecita, la pequeña muerte, capitán. Y fue, bueno, baleado y cae de cara sobre el empedrado, vomitando sangre y saliendo la sangre hasta por las orejas, pero dentro del relato de la obra. Entonces, exactamente igual como en esta obra sucedió, pues, de una manera en el año noviembre de 1969, pues, en la universidad, pues, Argueda dio cumplimiento a una idea que desde muy joven le perseguía, su propia muerte. Y bueno, con un pequeño revólver, se levantó, pues se dio un disparo en la cabeza, y aunque pasó 5 días en agonía, pues de esta manera hacía la reencarnación de Wilka, que Wilka también tuvo una dolorosa y lenta agonía. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Pero sí podemos hacer énfasis en una triste historia que si cuando la llegues en su momento a degustar como no degustar de comer, obviamente, degustar con tu vista, para tu entendimiento, pues podrás ver la comparación de las obras con la vida real de José María Argueda. Entonces, por acá, pues tenemos también a otro importante de lo que es el, la literatura indigenista, como Mario Florian, con Niebla. Y es que tenemos acá una pequeña frase de Niebla. ¿Por qué enamora de la hermosura del cerro?
trasciende a arpa de tu arpa, trasciende música de arte tu arpa, tu sueño. Ya llegas, flor de quebradas, ya sube, ya das el cerro, una, una ficción incendiada de invierno. Entonces es como un poemario de Mario Florian y con ello pues vamos a otro contenido de lo que es el indigenismo. Un momentito, vamos a ver si lo puedo ubicar. Bien, lo vamos a ubicar aquí en el libro. Aquí ya tenemos el libro. En la página 52, recuerden tomar apuntes porque para eso se les colocan láminas alusivas. Y en el libro pues tenemos que el indigenismo en el Perú es una corriente cultural, política y antropológica que estuvo concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos indígenas. Fue el movimiento más cultural, coherente y significativo de todos los tiempos. Se puso de aliviar del mundo indígena y el régimen de injusticia bajo el cual vivía. Y es que el indigenismo fue un movimiento literario, pero también artístico. Surgió en los años 1930 y, un momentito que acabo de... tuvo ciertas características, pues había una preocupación que es la evitar presentar la problemática y también dentro de las características principales, pues mostrar al indígena no desde lo externo, desde lo que, ay, qué bonito, cómo están vestiditos, ay, tan chévere que ellos labran la tierra, mira a las mujeres como hacen textilería, no, 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 no. Desde el punto de vista interno, ¿qué padecían? Y pues, José María Arguedas, que fue uno de los máximos exponentes, pues pudo observar que había injusticia dentro de él, pero ¿por qué José María Arguedas sintió esa pasión por los indígenas? ¿Será que fue iluminado? No, es que la vida de este literato, pues, fue bastante triste, pues, como les hice mención en la primera sesión, él quedó huérfano desde pequeño, huérfano de madre. Su padre, pues, prácticamente lo semi-abandonó, para no decir que lo abandonó por completo. Y entonces, pues, Arguedas, pues, fue criado por la servidumbre indígena que había en su casa. Y esta servidumbre le dio todo lo que su mamá no le pudo dar en vida, todo lo que su papá, estando en vida, no le daba. Y él se sintió identificado y conoció ese lado indígena a través de la servidumbre. Se dio cuenta de que eran gente explotada, gente abusada, gente que cometían atropellos y todas las injusticias y no había ni un derecho humano que los avalara. Y es triste y lamentable. Entonces él sintió esa conexión y por eso es que él es el máximo exponente del indigenismo. Entonces, pues, entonces acá tenemos varias obras de Argueda, como es Toda su magia, Agua, Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto, Tupamaru, Camacta y Tanchismán, Ayitaki, a nuestro padre creador Tupamaru, que es una canción. Y tenemos temas como abuso, lucha, pobreza en la obra de Todas las Sangres, obra en el que Arguedas se identificó. Y prácticamente el personaje principal era de una manera muy disfrazada, era Arguedas en la novela. Y de la misma manera que Arguedas le coloca al personaje la muerte y la agonía que el personaje de Todas las Sangres pasó, que era Wilka,
Entonces, él también de esa manera estaba en esa obra manifestando lo que iba a acontecer en su vida. Y tal, de esa misma manera, pues, Arguedas dio fin a su vida disparándose, suicidándose, pues, disparándose en la cabeza y agonizando de la misma manera que Wilca lo hizo en la novela. Entonces, también tenemos acá al personaje como al autor Mario Floriano con Niebla. ¿Por qué enamorada de la hermosura del cerro? Aquí tenemos que ya la leímos esa frase en, en las láminas anteriores. Entonces, el indigenismo es una corriente cultural antropológica. Pero ¿cómo era el indigenismo en el Perú? Y es que José María Arguedas fue un novelista y etnólogo peruano, profesor de etnología en la Universidad de San Marcos, Lima, y será a partir de esta última preocupación que reivindicará los valores indígenas de esta parte de América. La razón de ser el indigenismo, bueno, aquí tenemos que la revista Mercurio, la revista peruana, era considerado como el órgano de expresión del liberalismo y nacionalismo durante las últimas décadas del virreinato y que cumplió una eficacia y valiente tarea de divulgación, una divulgación ideológica, afirmaba en el año de 1792 y editorialmente en una nota crítica a la carta de un lector, la legislación conoció la cortedad no solo de las ideas, sino del espíritu del indígena y su genio. No quiero decir la palabra que aparece allí. Entonces, en, esta, en este apartado, pues, podemos observar que eh, habían ciertos rasgos de violencia dentro de este contexto. Y es que unas líneas después de lo que estoy leyendo se expresa la repugnancia biológica que a estos intelectuales precursores de la independencia les producía el pueblo nativo, les daba como asco a los españoles, a estas personas que fueron precursores del país, pues les daba asco. Veían al pueblo nativo como, no como personas, sino como, no sé cómo llevárselos, de una manera que no se sienta tan feo, tan despectivo, como si fuesen objetos que no servían. Y ellos lo describen de un modo de que tienen el cabello grueso, negro, lacio, la frente estrecha y alzada, los ojos pequeños, turbios y mohinos, la nariz ancha y aventada, la barba es casi lampiña, el sudor fétido por cuyo olor son hallados por los pedencos, perdón, por los podencos, como por el suyo los moros en la costa de Granada. Puede considerarse este concepto como muy próximo al de los jinés de Sepúlveda, que en los primeros tiempos del descubrimiento y en conquista del Perú y México sostuvo que los indios carecían de alma y que por tanto bien podían ser clasificados en la categoría de bestias y tratados como tales. Entonces, puedes darte cuenta o sea, el punto en que llega el ser humano. Y esto no nada más ocurrió aquí. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con lo que fue la época nazi? Es algo similar, ¿verdad? Entonces no entiendo cómo personas que se han de suponer que venían más avanzados, como son los europeos, en este momento del contexto, pudiesen tener estos ideales de señalar a los nativos indígenas, a los cuales ellos les quitaron sus tierras, sus mujeres, sus riquezas, tratarlos como cosas. O sea, eso no lo puedo concebir yo. Entonces, pues, momento, un momento, muchachos.
Entonces, el historiador chileno Rolando Mellafe, que ha estudiado los siglos XVI y XVII del virreinato peruano con mayor detenimiento que otros, especialmente en lo que se refiere a los problemas sociales, parece haber comprobado que en las primeras 5 décadas de la colonia fueron exterminados unos 7 millones de indígenas en el Perú, algo así como el 70% de la población total del imperio incaico. La llamada generación del 900, dominada por 3 investigadores sociales y maestros universitarios que tuvieron una dominante influencia en la formación ideológica de la juventud y la orientación del pensamiento en el Perú, fundan las corrientes modernas contrapuestas de las ideas del respecto del indio, del indígena. Tenemos a Ribagüero y Víctor Andrés Belaúnde que crean el... Un momentito que me perdí en la lectura. Que crea posteriormente el denominado hispanismo y con el arqueólogo Julio Tello que se inicia el indigenismo. Ribagüero y Belaúnde pertenecen a la aristocracia criolla. Ribagüero pues es descendencia de una vieja familia muy linajuda y alcanza a ser legalmente reconocido como el Marqués de Alestia. Belaúnde pues forma parte de una familia de alta alcurnia de la ciudad de Arequipa, pero Tello procede de una modestísima familia de campesinos racialmente indígenas de un pueblo andino del departamento de Lima. Ribagüero pues se inicia brillantemente como historiador y Belaúnde como pensador, ensayista y filósofo, y durante su juventud ambos se proclaman eh, liberales y centran su dedicación en problemas sociales y políticos. La recuperación del Perú, luego de las derrotas en la guerra con Chile, los preocupa, analizaban la historia y reivindican la grandeza del imperio incaico, pero no se ocupan del indígena vivo, el indígena que estaba marginado de todos los derechos constitucionales republicanos, por lo que lo ignoran. Reconocen el valor humano del mestizo, reconocen como que él es producto social forjado durante el periodo de la colonia y con el dominio de los valores hispánicos, entre los cuales, un momentito, entonces por acá pues ya va que me perdí un poquitico, tenemos que estos chicos, bueno, se han de proclamar liberales y bueno, ellos resaltan más al mestizo y se olvidan del indígena que está vivo, el cual lo califica el catolicismo como el supremo bien. Y Ribagüera escribe su ya famoso estudio sobre el Inca Garcilaso, el sexo representante del mestizaje. Garcilaso es interpretado por Ribagüero como un símbolo del mestizaje imperial. Y es excepto porque el fruto del cruce de dos razas en el plano más elevado, el de la aristocracia y el del Inca, pues defiende una magnífica virtud del régimen imperial incaico. Entonces, por esta parte, un momentito, por esta parte, pues puedes observar que unas 4 décadas más tarde, un continuador de panfletario contra el cronista indígena Felipe Guamán, en un libro de 1000 páginas escritas en castellano bárbaro, salpicado de frases quechua e ilustrado con un centenario de dibujos, no le libra a Guamán la indignación de los hispanistas ni el hecho de proclamarse humildemente fidelista y católico. Sin embargo, la contribución de Ribagüero y Belaúnde al estudio social del Perú es importante,
y no podía esperar más de ello, pues el reconocimiento de los valores positivos del mestizo, aunque se hiciera en el propósito de demostrar que tales valores fueron posibles por lo que en ello había de hispánico. Entonces, aquí había personas que ellos exaltaban al mestizo, pero se olvidaban del indígena que estaba vivo. Ese indígena que vivió todos los atropellos habidos y por haber. De ello no alcanzó a ser un ideólogo político y probablemente no pretendió tal cosa. Pero era un trabajador de energía extraordinaria y con una mediana información científica, aunque excepcionalmente para su época Tello se dedicaba al descubrimiento, al estudio y divulgación de los restos arqueológicos de la antigüedad, de la antigua ciudad peruana. Asombra al mundo con la exhibición de la tectitería de la cultura Paracas, que él descubre. Los tejidos de Paracas, pues constituyen la muestra más perfecta de la habilidad humana, y en esta especialidad pues contiene la descripción todavía no suficiente e interpretada de la imagen de todos los dioses. Entonces, una manera de recapitular, pues, un momentito que voy a buscar una lámina representativa, una manera de recapitular. Por acá tengo una presentación de lo que es el tema del indigenismo, el cual lo considero extremadamente importante. Un momentito, vamos a esperar que cargue el PowerPoint. Y ahora vendría el valor de este ángulo. Que esa es otra manera de cómo calcular el seno de este ángulo. Pero el seno de este ángulo lo que no he determinado que era seno de ángulo. Esto es aplicando la siguiente fórmula. Y en el libro de la institución llegamos a hablar de la generación del 900, y aquí te lo tengo en estas láminas que vas a apuntar en tu cuaderno. Y es que la llamada generación del 900, dominada por 3 investigadores sociales, ya lo hablamos de ello, por el otro lado, y maestros universitarios que tuvieron una dominante influencia en la formación ideológica de la juventud y en la orientación del pensamiento en el Perú. Ellos fundan las corrientes modernas contrapuestas de las ideas con respecto al indígena. Y ellos son Ribagüeros y Belaúnde, que ellos crean el denominado hispanismo, y el arqueólogo Julio Tello pues inicia el indigenismo. Copia esto en tu cuaderno para que tengas apuntes. Esto el seno de la diferencia de también. Eso no lo voy a enseñar. Por eso sin embargo, cuando yo realizo esta operación, que es el seno de su diferencia de los ángulos, me va a dar que es precisamente el seno de ángulo. Entonces me da el seno de ángulo. Y mira, te da exactamente lo mismo, porque es un medio, y 0 por 0 es justamente lo que habíamos de la misma solución. Lo que pasa es que no, como no enseñé esta parte no tampoco se puede enseñar, o sea, que eso que te queda para la academia, el seno de la ciudad de Bien, ya estamos a escasos minutos de terminar. Y en la siguiente lámina, pues, tenemos Ribagüero y Belaúnde, pues, pertenecen a la aristocracia criolla, y Ribagüero es descendiente de una vieja familia muy linajuda y alcanza a ser legalmente reconocido como el Marqués de la Lestia. Belaúnde forma parte de una familia de alta alcurnia de la ciudad de Arequipa. Copia eso en tu cuaderno. Ya vamos a finalizar esta sesión. Listo, pues ya no tenemos tiempo. Acá me están indicando un registro que lo que queda son segundos. Afortunadamente se resolvió el texto. Listo. Será hasta la próxima estación con un próximo ya tema. Y ya de acuerdo a los contenidos que estaban en otra separata, este es el último contenido que vemos nosotros en la parte de la todavía hace falta más. Toca aprender a hacer las tareas.
Se acaban los contenidos del trimestre. Pasamos en el próximo tema para álgebra. Vamos a ver algunos casos de factorización, sobre todo el caso de aspa doble. El caso de aspa doble y de ese caso de aspa doble, un caso especial de aspa doble. Entonces será hasta la próxima ocasión donde vamos a estudiar el tema de factorización aspa doble. Hasta la próxima semana. La próxima semana. Y con esto finalizamos el tema, todos los temas que corresponden a la trigonometría en nuestra separación. ¿Listo? Entonces, por acá, pues, ya estamos terminando la sesión. Terminen de copiar y nos vemos el día lunes en la continuidad de este tema, y en la segunda sesión del día lunes estaremos iniciando el tema del boom latinoamericano. Así que copien esto en sus cuadernos y con ellos pueden realizar la desconexión. Bien, y a manera de resumen, pues el tema fue el indigenismo, así que nos encontramos el día lunes terminando el tema y hablando de lo que es el problema de la integración e iniciando el tema del mundo latinoamericano. Así que, Ronaldo, atento a los apuntes, el día 23 tienen el examen final, atento que el lunes voy a dar las pautas, así que ya hemos finalizado, así que ya pueden realizar la desconexión.